Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los radioescuchas de Radio Amigos de Jesús. Estamos en su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Gracias por acompañarnos. Nuestros medios de contacto en Facebook son Radio Amigos de Jesús, en Twitter Radio ADJ, por correo radioadj@hotmail.com y nuestro teléfono es 8401-8453. Pues el día de hoy es 24 de marzo, estamos en el Jueves Santo que estamos conmemorando en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y nos acompaña aquí a Julie y a mí el padre Martín Rivas, legionario de Cristo. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, qué gusto acompañarles en este programa y en este día tan especial, ¿verdad? Jueves Santo, que celebramos varias cosas, ¿verdad? Por Jesús, entonces da muchísimo gusto pues hablar de Él, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro Señor, y acompañar y compartir con ustedes pues estas reflexiones, ¿no? Que espero que nos ayuden a todos y especialmente a los que estamos aquí, porque pues renovando, reflexionando, pues también fortalecemos nuestra fe, nuestro sacerdocio, nuestra vida, nuestra caridad, nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Por eso muchísimas gracias por invitarnos y por escucharnos y por compartir estos momentos. Pues el día de hoy les tenemos el tema Eucaristía y Encarnación. Pues aunque mañana es 25 de marzo, normalmente celebramos la encarnación del Verbo en el seno purísimo de María. Por esta ocasión, como mañana es Viernes Santo, pues la fiesta se pasa para el 4 de abril. Sin embargo, pues quisimos aprovechar estas dos fiestas grandísimas porque vienen muy vinculadas. Es decir, Jesús se encarnó en el seno de María y se hizo hombre para venir a redimirnos. Si Jesús no se hubiera encarnado, no nos hubiera podido redimir de esta manera como lo hizo, tomando nuestra condición humana. Y luego en la Eucaristía ha querido encarnar en la hostia para quedarse con nosotros y darnos su misma vida, una vida divina. Pero vamos a iniciar viendo cómo el momento de la Anunciación nos lleva a meditar cuando Jesús se encarnó en María. Y Padre, para meditar esto, primero quisiera que ofrecer el programa pues por el Papa y los sacerdotes a través de una oración, si nos puede dirigir una oración breve para encomendarnos al Espíritu Santo. Como no, con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, te ruego por tus fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes agonizantes, por tus sacerdotes que están en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió, a los sacerdotes cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y tu sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, me gustaría que empezáramos meditando, leyendo una parte del Evangelio de San Lucas, donde vemos cómo el arcángel Gabriel, llega con María, ¿verdad? Y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cómo María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría el saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. María dijo entonces: ¿cómo será esto si no conozco varón? Respondió el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Bueno, aquí podemos, lo que estamos ahorita meditando, ¿verdad? Es cómo, y algo que estaba yo ahorita leyendo de un sacerdote, la similitud que hay entre la encarnación y la Eucaristía, ¿verdad, Yuli? Y es que vamos viendo cómo la Eucaristía, la misa, pues tiene un proceso, tiene sus partes que si las comparamos con la fiesta de la Anunciación, con la visita del ángel, se parecen, ¿no? Por ejemplo, iniciamos con el saludo. Dice San Lucas en su Evangelio, como le dijo, alégrate llena de gracia, y cuando llegamos el sacerdote, lo primero que nos dice es, el Señor esté con ustedes, ¿verdad? En la misa. En la misa. Pues luego en la liturgia penitencial, el saludo angélico provoca en la Virgen una confusión profunda, pues ella se conmueve porque para ella sí fue una sorpresa que la eligiera Dios para este regalo. Y en la misa también los fieles somos invitados a tener un corazón contrito y asombrado ante la misericordia del Señor, que ante nuestra bajeza, como quiera, nos invita a la confianza para recibir su perdón. Después vemos cómo en la liturgia de la palabra el ángel cumple junto a María la función de mensajero. Dios la había escogido desde la eternidad para ser madre suya. El ángel no habla de sí, transmite la palabra de Dios. Ella escucha esa palabra antes de consentir y de recibirla en su carne. Y qué importante, ¿verdad, Padre? Que el sacerdote es el mensajero. Él es el portador de la palabra de Dios que nos la dispensa a todos nosotros. Y en la misa nosotros debemos saborear primero el banquete de la palabra, escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir. Es un mensaje personal para nosotros y que eso nos va preparando para el banquete eucarístico, ¿verdad? Porque pues después viene lo que es la homilía. Sí, yo creo es muy bonito contemplar a María, ¿verdad? Cuando viene el ángel, cómo ella se pregunta qué quieren decir estas palabras, ¿no? O sea, yo que conozco a Dios, que sé cuánto me ama, que yo he hecho mi consagración a Él, y de repente viene un ángel y le dice pues estas palabras, ¿no? Que alégrate, reina de gracia, que el Señor está contigo. ¿Qué querrá decir con todo esto? O sea, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Será real este ángel? A ver, ¿qué quiere, no? Entonces abre su corazón a Dios, pero también con ese cuidado, porque no sabe a ver qué le van a proponer, porque ella en su corazón ya tenía su amistad con Dios, sus seguridades con Dios, su consagración, y todo ya realizado en su corazón, y de repente pues vamos a ver qué me quieren decir, ¿no? Entonces pues ya el ángel le transmite esa palabra de Dios, ¿no? Que quiere pues, que su hijo nazca de su seno, su vientre, y entonces ya le va transmitiendo esa palabra de Dios, ese mensaje que le quiere transmitir. Sí, y de esa manera pues nos preguntamos nosotros, ¿qué me quiere decir? Si fuéramos a cada Eucaristía a preguntarle al Señor, ¿qué me vas a decir hoy con tu palabra? Quizás dejaría mucho más fruto en nosotros la lectura de la primera, la segunda, el Salmo, el Evangelio. Y bueno, pues el sacerdote con su homilía pues nos la va digiriendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Es algo muy hermoso, siempre pensar que la palabra, la escritura, ¿verdad? El Evangelio, el Antiguo Testamento, es la palabra viva de Jesús, de Dios, ¿no? Que siempre nos puede hablar de nuevo. Cada Evangelio, siempre que lo leemos, no es que siempre nos diga lo mismo, sino que siempre nos puede decir algo nuevo. Por eso es algo muy hermoso. O sea, el Espíritu Santo pues, nos quiere hablar pues, cada día, cada hora, ¿no? Entonces cuando abrimos el Evangelio donde quieran, y leemos, pues ahí dentro de nuestro corazón Jesús nos habla, el Espíritu Santo nos habla, nos dice algo para nosotros, para hoy, para cada día, para cada domingo, para abrir el corazón a ver cuál es el mensaje que nos quiere transmitir, o qué mensaje puedo yo escuchar, ¿verdad? Más que el mensaje que nos transmite el Padre o el sacerdote, ¿verdad? Pues es cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros en nuestro corazón, ¿no? Que nos pueda servir para nuestra vida, para nuestra semana, ¿verdad? Pero a mí, fíjate, bueno, me llama mucho la atención porque el mensaje, cómo le habla a María, le comunica pues ese secreto de amor, ¿verdad? Que es el mismo Espíritu Santo,
Y es exactamente lo que hace el Señor en la misa, ¿verdad? A través de la Eucaristía para con las almas. O sea, ese secreto de amor que tiene entre el Padre y el Hijo, pues nos lo quiere transmitir a nosotros para que demos vida al mismo Cristo, ¿verdad? Como en la encarnación. Sí, yo iba a comentar una cuestión más práctica cuando escuchamos la palabra de Dios. Es que pues he notado que mucha gente dice, yo no voy con ese padre porque sus homilías no me gustan y a esa misa no quiero ir. Cuando crece nuestra fe de que realmente es Jesús el que nos habla, nos podemos dar cuenta que si estamos atentos, sea como sea que haya sido la homilía o la forma en cómo predicó el Padre, el Señor nos va a hablar. ¿Y cuántas veces me ha pasado a mí que, porque cada sacerdote tiene su estilo, ¿verdad? Y nosotros también tenemos nuestro estilo en que mejor nos gusta, pero pues no significa que sea mejor una forma que otra, simplemente son estilos. Entonces me ha tocado yo pensar, ay, no le entendí nada a este padrecito, y luego que alguien, me toca escuchar que alguien viene y felicita al sacerdote por excelente homilía. Y yo digo, wow, o sea, me tocó escucharlo simplemente para corroborar que es cuestión de apertura y cuestión de estilo, ¿no? Y entonces, pues, invitarnos a todos a estar realmente abiertos a escuchar el mensaje de Dios, porque el Señor nos quiere sorprender. A veces decimos, yo ya me lo sé, esa lectura, ese evangelio, ya me lo sé, ¿no? Y simplemente, cuando hacemos lección divina, algún día ese evangelio nos dijo una cosa, pero hoy me puede decir algo diferente, ¿verdad? Pues sí, pero es una llamada a los sacerdotes, ¿verdad? Preparar bien pues nuestras homilías, ¿verdad? Y a saberlo transmitir, porque la verdad no es que no solo se trata de preparar algo, sino de lograr que la gente pueda sentir, ¿verdad? Sentir a Dios, sentir la palabra de Dios, escucharla dentro, y realmente pues eso es una misión del sacerdote. Así Claro, es. podemos echarle la pelota ahí a la gente, pero en principio la misión del sacerdote es lograr que percibamos la palabra de Dios, que sintamos a Dios de alguna manera su amor a nosotros, ¿verdad? Imagínense si logramos nosotros sacerdotes hacer llorar a la gente, ¿no? O que los sacerdotes nos emocionemos en la homilía. Pues a veces pienso eso, ¿cómo le hago yo para que la gente se emocione, ¿no? ¿Qué historia cuento? ¿Cómo le hago para que sientan pues algo, ¿no? Que se conmocionen o o a lo mejor hacerle reír, por ejemplo, también, ¿no? La alegría de Dios, pues ¿cómo le hago? Y da pena a veces, pues sacerdotes que, digo, a lo mejor yo mismo, ¿no? Que somos aburridos o que no logramos transmitir el espíritu, ¿no? El espíritu de Dios, el espíritu de alegría, de paz, de amor, ¿verdad? Que sea algo vivo la liturgia y no solamente un rito con palabras hechas, sino que sea algo realmente que nos pueda tocar un poco el corazón o el alma, ¿verdad? Que nos renueve y logramos contactar con Jesús realmente, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nos contagie un poco con su amor, ¿no? O su alegría, o su paz, o su amistad, o cualquier cosa, ¿no? Entonces sí es un reto realmente para nosotros sacerdotes, y pues hay gente efectivamente que pues busca a los que realmente les transmiten algo, ¿no? O esas misas que les traen paz, o que les alegran un poco la vida, ¿no? O que les transmiten un poco del amor de Dios, ¿no? Y entonces pues es así, ¿no? O gente que sale de una iglesia porque no aguanta cómo habla el sacerdote, ¿no? Porque ya no quiere escuchar más, o porque se nota que no lo ha preparado, o cualquier cosa, ¿no? Algunos que nos dan clase, un señor ahí en Salamanca, en un seminario, nos decía eso, que él nos daba clase de elocuencia y nos decía que cuando escuchaba un sacerdote que no había preparado bien o que no sabía transmitirlo, él se salía de esa misa, no aguantaba escuchar eso. Y más siendo maestro, ¿verdad? Siendo maestro. Ay, sí, padre. Pues le pedimos al Espíritu Santo que les facilite ahí la labor, porque Él es fiel, ¿no? Y Él, cuando el sacerdote se deja tocar por el Espíritu Santo a ese grado de decir, ¿qué le quieres decir hoy a tus hijos? ¿No? Y entonces el Espíritu Santo, que es fiel, les dice. Y a propósito del Espíritu Santo, volviendo al punto de el momento en que el ángel se le aparece a María, pues María le pregunta, bueno, ¿y cómo será esto que me estás proponiendo? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
es por el Espíritu Santo que se opera la encarnación del Verbo en el seno de María. Ey. Sí, esto la verdad es muy importante y muy hermoso esta parte, porque esa pregunta de María, ¿cómo será esto que no conozco varón? Pues es maravilloso, porque quiere decir que ella había hecho una consagración de su vida. Yo, aunque me case con José, y verdad, el Evangelio dice que estaba ya prometida con José, es decir, se iban a casar. Uh-huh. Entonces, si pregunta cómo va a ser que voy a tener un hijo, quiere decir que ella tenía el propósito de virginidad, Uh-huh. que iban a vivir como hermanos con José. Y que José estaba de acuerdo, sí, de acuerdo, me caso contigo, somos hermanos, tú vive tu consagración, yo la mía, y yo pues trabajo y te doy de comer, y tú pues nos ayudas en la casa, limpiando la ropa y haciendo la comida, y, ¿verdad? Arreglando las cosas del hogar. Y habían hecho, entonces la pregunta esa refleja todo esto, ¿no? La virginidad de María en su corazón, y ese cuidado de saber, a ver cómo va a ser esto, porque yo en mi corazón, con toda la claridad de mi mente y de mi corazón, sabía, he hecho esta consagración y no me quiero casar. Entonces ya es cuando el ángel ya le explica que no, tranquila, no vas a tener que tener relaciones con José, sino es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a venir sobre ti y que va a transmitirte, ¿verdad? Que va a hacer que el Hijo de Dios baje a tu seno, ¿verdad? Y nazca en este cuerpo nuevo, ¿verdad? Que tú le vas a dar, etcétera, ¿no? Entonces, pues revela, la verdad, este Evangelio, esa maravilla, ¿verdad? Que es también, podríamos decir, para el sacerdote la Eucaristía, pues algo parecido. No es el Padre que hace que Jesús venga a esta hostia, ¿no? Es Jesús que viene a través de las palabras. Es Jesús mismo que dice, esto es mi cuerpo. Lo dice en el sacerdote, a través del sacerdote. El sacerdote presta su boca para que pueda encarnarse, ¿no? En esa hostia, ¿no? Igual que María presta su seno, ¿verdad? Su sí, para que se encarne Jesús en su seno. Qué hermoso, Padre, porque, bueno, al momento en que piden que el Espíritu Santo descienda sobre la hostia santa, pues vemos esa similitud, ¿no? Y qué bonito, me gustan mucho las plegarias eucarísticas. Por ejemplo, la número 2 está hermosa, dice, santifica estas ofrendas por la efusión de tu Espíritu, que en la ofrenda viene siendo el pan y el vino, ¿no? Pero muchas veces también nosotros, cuando tomamos conciencia de nuestra participación en la Eucaristía, nos ponemos en esa hostia para que el Espíritu Santo descienda también sobre nosotros y que nos santifique. Luego dice, te pedimos humildemente que seamos congregados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Esa petición, eso que hace el Espíritu Santo de unirnos a Jesús y con Jesús en la iglesia completa, ¿no? Y eso, y fíjate, también, Julie, está la plegaria eucarística número 3 que dice, te suplicamos que congregues las ofrendas que te presentamos, santifícalas con tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesús. Y entonces, esa es parte de la consagración al Padre que viene concurriendo con el Espíritu Santo y con Jesús por boca y manos del sacerdote para que se obre este milagro que precisamente pues hoy estamos conmemorando, ¿verdad? Digo, y que en la encarnación de María, ¿verdad? Pues María le da ese cuerpo, ¿verdad? Al Hijo del Altísimo, en similitud pues con la Eucaristía. Sí. Y luego, aquí estamos viendo y vamos a ver 3 encarnaciones. La primera es la encarnación del Verbo en el seno de María. Luego estamos viendo la encarnación de Jesús en la hostia, en ese pedazo de pan. Y luego cuando nosotros comulgamos, tenemos que tener la suficiente fe para decir sí. Así como María tuvo la fe para decir, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, así nosotros, cuando nos presenta el sacerdote la hostia para comulgar y dice, este es el cuerpo de Cristo, y nosotros ¿qué decimos? Amén. Tenemos esa fe. Y cuando vamos a comulgar es porque sabemos que lo queremos, nos lo queremos comer porque lo queremos íntimo en nuestro corazón y
hacerlo nuestro, hacer a Jesús nuestro. Y entonces viene la tercera encarnación, que viene Jesús a encarnarse en nosotros, en nuestro cuerpo. Pero qué efectos tan distintos como, o sea, cómo depende o sea, en María pues era la toda llena de gracia, pues encarnó el Hijo de Dios, pero como en las almas, al recibir a Jesús, tiene tan distintos efectos según la fe, ¿verdad? Y la disposición de las almas, ¿no? O sea, pues en María tuvo, ¿verdad? Pleno efecto. Y adentraron este misterio del verbo, ¿verdad? Y cómo en las almas, porque no me acuerdo dónde bueno, ya lo habíamos eso platicado alguna vez, ¿verdad? Pero que decía hasta, creo que hay un cántico, ¿no? No sé si es el que, dice qué efecto tan distinto tiene, sí. ¿verdad? Es de Corpus, ¿verdad? Sí. A mí, digo, me encanta ese, pero te pones, pues si es el mismo Hijo, o sea, todos recibimos lo mismo, ¿y por qué tiene esos efectos? Así o sea, en esa apertura, ¿verdad? De amor que tenemos, pues cada uno, y la fe. Y esos efectos... No, adelante, no, yo no más para comentar, pues efectivamente, pues los que no van a misa, pues es que a veces escuchamos que mamás que no, mi hijo no va a misa y espero que vaya a misa, ¿no? Y yo me pienso, pues es que la meta no es que vaya a misa, la meta es que conozca a Jesús, ¿verdad? Que perciba su amistad, su amor, su generosidad y realmente pues quiera ser su amigo y también pueda descubriendo ese amor querer pues que haya una sintonía y un amor entre los dos y que luego quiera unirse a él y luego quiera recibirle, ¿no? Entonces más que logremos que nuestros hijos vayan a misa es lograr que ellos conozcan a Jesús, ¿verdad? Que perciban el amor de Dios, ¿verdad? Tú te quieres unir a alguien o quieres casarte con alguien que conoces y que amas porque te ama, ¿verdad? Entonces no puedes amar a alguien que no conoces, ¿verdad? Y no vas a poder querer unirte a alguien que no quieres, ¿no? Entonces, pues esa es la meta, ¿no? ¿Cómo hacer percibir el amor de Dios a la gente, ¿no? ¿Cómo hacer conocer a Jesús? Y luego la consecuencia de eso es quererse unir a esa persona, a Jesús, que es tan bueno, que es Dios, que te ama sin límites. Y pues salimos tontos, ¿verdad? Si no queremos unirnos a Dios, que es la fuente de la felicidad, del amor, de la paz, de la amistad, de todo lo que yo estoy buscando y deseando en la vida, ¿verdad? Todo aquello por lo que trabajo, por lo que lucho, por mi familia, pues Dios me lo quiere dar, ¿no? O sea, que es la plenitud de nuestros corazones, ¿no? Entonces, pues claro, si no lo conocemos, pues no vamos a misa o no aprovechamos bien, pues como decías aquí, ¿no? Pues qué diferente las personas, pues sí, los que tienen una relación con Jesús, pues desean ir a misa y desean recibirle, ¿no? Los que lo conocen menos o lo ven como un rito o como una celebración o como una obligación, ¿verdad? Tengo que ir a misa, ¿no? Precepto dominical, pues qué pena, ¿no? Que sea por una obligación, ¿no? Qué triste sería que una esposa diga, tengo que encontrarme con mi marido. Qué triste, ¿no? O sea, me gustaría hacer otras cosas, qué flojera, ¿no? Pues es que eso, no creo que, pues digo, que eso lo dijeron cuando se casaron, ¿no? O cuando eran novios, ¿no? Oiga, padre, perdón que le interrumpa, pero es que ahorita que dice por qué hacer la similitud, bueno, del matrimonio y la vida que uno tiene de comunión y la relación con Dios. Y también desde ayer estaba meditando, pues lo que íbamos a ver hoy. Entonces, cómo, en el Génesis, cómo habla y dejará al hombre, a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne, ¿verdad? Esa es una traducción. Cuando el ángel, anuncia a María que va a ser madre, ¿verdad? Digo, de hecho lo vemos en el Ángelus, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego esa misma palabra que es tan fuerte que después querían apedrear a Jesús porque le decían, este loco viene y nos dice que nos vamos a comer su carne, ¿verdad? Se les hacía muy fuerte, ¿cómo es eso? Sí, digo, para nosotros ahorita ya es algo pues normal, ¿verdad? Porque nacimos dentro de la fe cristiana, pero esa palabra tan fuerte, ¿verdad? Que denota tanta intimidad y una intimidad y un misterio que hay entre... A ver, sí, es el alimento, realmente es alimento, ¿no? Esta mañana les puse un video a los jóvenes ahí de las misiones, unos de Pascua ahí en la parroquia, Corpus Christi, ¿verdad? Y un video se llama Zombies contra Jesús, ¿no?
Entonces resulta que un chavo se despierta porque el papá le toca la puerta y dice, sí, ya voy, papá, ya voy. Entonces abre la puerta y su papá se había convertido en zombie, ¿no? Y entonces logra pues librarse de él, ¿no? Baja abajo, mamá, papá, y la mamá también, ¿no? Y la hermana también, entonces sale corriendo y le llama a su amigo y, oye, que aquí todo el mundo se ha convertido en zombie, ¿no? Y van corriendo con la bicicleta, y luego ya les alcanzan los zombies y van en dirección iglesia, ¿no? Y ahí entran en la iglesia, cierran la puerta y les asusta el párroco, que no era zombie, gracias a Dios, ¿no? ¿Y qué les pasa? Y dicen, no, pues es que todo el mundo se ha convertido en zombie. Y dice, pues qué interesante. Pero ¿cómo que interesante? Pues sí, porque se ve que Dios les ha dado la gracia de ver el estado de las almas sin Dios, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo? ¿Pero qué dice? Entonces, y empiezan a entrar todos y dicen, ¿pero qué hacemos? Pues dales carne, dales lo que necesitan, carne. Y entonces ya al final se viene todo para atrás, etcétera. Entonces al final simplemente es el domingo, el papá llama al hijo a ir a misa y entonces ya van a la iglesia y el hijo como que había tenido ese sueño dentro de la iglesia, ¿no? Y pues el justo luego en la consagración, ¿verdad? ¿No? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Entonces, pues le da la comunión, ¿no? Darle esa carne que necesita nuestra alma, ese alimento que nos salva, que nos perdona, que nos libera, ¿no? Digo, nos perdona los pecados veniales, ¿verdad? Pero que nos da vida, ¿no? La vida. Estos que son, perdón, pues digo, los zombies estos que eran como muertos vivos, ¿no? Pues necesitan la carne, que es la carne de Jesús. Necesitamos todos, ¿verdad? Para la vida de nuestra alma, ¿verdad? No solo, digo, para el perdón, pues está la confesión, y el perdón de los pecados veniales está la comunión, pero también para la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Y la Eucaristía, pues es nuestro alimento, un alimento, el mejor de los alimentos para nuestra alma, ¿no? Que necesitamos en la vida, que todo el mundo pues necesitaría, ¿verdad? Necesitamos a Dios y tenemos ese regalo que es ya recibirlo ya en la comunión, que podemos recibir otros de otras religiones, pero lo pueden recibir pues espiritualmente de alguna manera, ¿verdad? A Dios que pues les ama y quiere darles vida también, y ahí donde hay caridad y amor, pues ahí está el Señor, ¿no? Pero nosotros tenemos ese tesoro, ese regalo de poder recibir ya en esta vida a Dios mismo, ¿no? Que es lo más grande que podemos, lo más bello podríamos decir, es que es unirse pues a Dios que es amor infinito, que es bondad infinita, y pues es todas las riquezas y tesoros pues ahí contenidos, ¿no? Que es Padre, y qué hermoso nuestro Señor, que Él ya sabía de antemano este plan, este milagro que Él iba a realizar de quedarse encarnado en el pan para nuestro alimento, para quedarse con nosotros todos los días de nuestra vida, que pues fue preparando a los discípulos, explicándoles: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, el que come mi cuerpo permanece en mí y yo en él. Y bueno, como decía Yuli, muchos no podían soportar, se les hacía muy incongruente el pensamiento de que cómo vamos a comer carne, ¿no? Pero era la razón de su mente no les permitía de perdido decir, bueno, a la expectativa de cómo ir a lograr esto. Como lo dijo María en la Encarnación, ¿verdad? ¿Y cómo será esto? Pues ¿cómo será esto? Es, pero ¿verdad? Bueno, pues confiaré, ¿no? Confiaré porque María estaba acostumbrada a confiar en Dios. María estaba acostumbrada a tener esa disposición a la voluntad de Dios. Entonces, claro, pregunta, ¿no? Porque Dios no quiere que tengamos una fe ciega, más bien quiere que preguntemos y nos reflexionemos y afiancemos nuestra fe sobre bases sólidas, ¿no? Y es que aparte siempre la fe, para que sea fe y tenga mérito sobre las almas, pues tiene que ser en libertad. Claro. Entonces, a María, que María era la llena de gracia, ya había sido un alma privilegiada, sin embargo le pregunta, o sea, porque pudo haber llegado el ángel y decir, tú vas a ser la madre de Dios, punto, y se acabó. Sin embargo no lo hizo así, ¿verdad? Le preguntó, como también a nosotros, pues el Señor no nos obliga, ¿verdad? Y es que Él respeta tanto nuestra libertad y también quiere ver nuestra fe en acción, ¿no? Pues María, podrían decir todos, sí, fue la llena de gracia, la esposa del Espíritu Santo. Ella podría haber
sido fácil decir sí, ¿no? Sí, es ciertamente, estaba acostumbrada a estar disponible para el Señor. Sin embargo, sí requiere una fe grande, porque ella, siendo tan inteligente, pudo haber previsto, no conozco varón, pero ya estoy casada con José, entonces si voy a tener un hijo, el hijo del Altísimo, entonces ¿qué va a pasar con José? ¿Qué va a pensar José? Me van a... O sea, no era fácil. Sí tiene su mérito nuestra madre, ¿no? Al haber... Muchísimo mérito. Mucha humildad para vivir eso, ¿verdad? Porque todo el mundo habrá creído, pues ya que ella ha tenido, pues que José es el papá de los hijos, ¿no? O sea, nadie excepto Dios conocía su consagración, excepto José, ¿verdad? Que luego se lo dijo el ángel, ¿verdad? En secreto. Pero pues son sacrificios de esos que a veces, pues son los más costosos, ¿no? Que pues o sea, algo que no puedes compartir con nadie te va a creer, ¿verdad? ¿Quién te va a creer que tu hijo es de Dios, ¿no? Una vez me pasó en el norte de Italia, una señora me dijo, ¿sabe, padre? Estuve de peregrinación en un santuario, no me acuerdo dónde, y estuve sin mi marido, y resulta que mi hijo pequeño, o mi hija pequeña, se llama Clara, no la llamó como Santa Clara, la concebí ahí en ese santuario, ¿no? Eso es lo que me dijo. Yo la verdad, pues claro, es difícil de creer, ¿verdad? Es muy difícil de creer, pero, o sea, aquí tenemos a otro Cristo, ¿no? otra ahora del Espíritu niña, ahora Santo. una niña, ¿no? De Dios, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pues a lo mejor se equivocó de los días, ¿verdad? Ciertamente. Pero pues es muy difícil. Entonces María, pues se tuvo que tragar aquí esa realidad, ¿verdad? Guardarla para sí, como un tesoro también que luego pues Dios se encargaría de compartir con la humanidad y de ayudarnos a creer en eso, ¿no? Como un gran tesoro, un regalo que nos ha hecho. Y como María también pues nos puede ayudar a crecer en fe de que Jesús está realmente encarnado en la hostia, Padre, porque como dicen los protestantes, si ustedes de verdad creyeran que Dios está ahí en esa hostia, no lo dejarían solo jamás, estarían día y noche con Él. Y ciertamente nos falta fe para hacer, ¿qué nos falta? Fe y amor, ¿no? Porque el amor nos lleva a querer estar con el amado. Y fe es, el amado realmente está ahí, aunque sabemos que Dios está en todos lados. Jesús quiso quedarse en la Eucaristía, pues para estar a nuestra disposición, para que vayamos a orar ahí junto con Él, ¿no? A visitarlo y demás. Entonces... Pues había una vez una niña Ajá. que decía que podía descubrir a Jesús en la Eucaristía. O sea, que estaba presente realmente Jesús ahí en la hostia, ¿no? Okay. Entonces el padre pues quiso ponerla a prueba. Entonces puso una hostia que no estaba consagrada, la puso entre las consagradas. Entonces, a la hora de la comunión, la guardó ahí en el copón, en un ladito, y cuando llegó la niña, pues le dio la hostia, que no era, la que no estaba Jesús, ¿verdad? Y le dijo, el cuerpo de Cristo, y la niña no abrió la boca. No la quiso tomar, ¿no? Entonces ya agarró a Jesús, ¿verdad? Una hostia ya con Jesús, y ya le dijo, el cuerpo de Cristo, amén. Y entonces ya sí abrió la boca, ¿no? Digo, es un don muy, muy grande, pero ojalá efectivamente pudiésemos nosotros pues tener una fe en esa presencia de Dios, ¿no? Digo, una fe, eso ya no sería fe, eso ya sería, vamos, tener la convicción de la realidad que hay ahí, pero al menos tener esa fe en su presencia, que es realmente un don de su amor, ¿no? De no dejarnos solos, de alimentarnos, de acompañarnos, de consolarnos, ¿verdad? Como el Padre Pío, que cuando entraba en la iglesia pues sentía la gran paz y esa gran seguridad de estar con Dios, ¿no? ¿Qué me puede pasar? ¿Por qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? Que como niño pues sentía ese perro que le perseguía, ¿verdad? O vamos, el demonio ahí que andaba detrás de él y pues a veces tenía miedo, entonces ya entraba en la iglesia y ya sentía esa paz que pues, está con Dios, ¿no? Está ahí Jesús, está ahí presente, ¿verdad? Que ahora creo que vamos a hablar también sobre eso, de la manera como está presente ahí Jesús, ¿no? Oiga, padre, como digo, me ha tocado leer de algunos exorcistas cuando, pues digo, por mandato, ¿verdad?, de Dios, le preguntan a los demonios, y los demonios cómo afirman, pues que ahí está Jesús en la Eucaristía, y se burlan de los fieles que no le tienen el respeto, la adoración, o sea, dice, no, así, o sea, así de plano que se burlan de ver que no está la fe en sus creyentes. Pues sí, pero a ver, ¿cómo le hacemos para ayudarles? ¿Cómo le hacemos para que la gente tenga más fe en la Eucaristía? ¿Cómo hacemos para, digamos, hacer que ellos perciban que Jesús está ahí?
o cómo iluminar, le ayudamos al Espíritu Santo para iluminar pues, esas inteligencias para que perciban pues eso, ¿no? Que a Dios, ¿no? Ahí presente, Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es el reto, ¿no? Claro. O sea, si Digo, a nosotros, mí ahorita, por eso necesita Jesús sí. apóstoles, ¿verdad? Eso luego se me ocurren los sacerdotes ahorita. Perdón, orar mucho por los sacerdotes. Pues sí, los sacerdotes, a veces pues tenemos el Corpus Christi, ¿verdad? Donde salimos a las calles, que de repente pues alguien puede percibir algo, ¿verdad? Pues como André Frossard ahí en Francia, ¿verdad? Que dijo que era ateo completamente, era amigo de Mitterrand, el presidente de Francia, y un día quedó con un amigo en una calle y para tomar algo, y el amigo llegó y dijo: un momento que voy al baño, ahora vengo. Entonces se metió en un edificio y como no llegaba, pues este señor se metió en donde creía que se había metido, pero era una iglesia que estaba empotrada en este edificio, ¿no? Uh-huh. Y dijo: entré y estaba el Santísimo expuesto y me encontré con Dios. Y en un segundo capté todo lo que había yo aprendido de niño del cristianismo, ¿verdad? De la encarnación, la muerte, resurrección, la Eucaristía, que Jesús... Lo entendí todo en un segundo. Lo capté todo perfectamente. Y ahí estaba yo delante de Jesús, de Dios. De esas gracias queremos hacemos? para todos, Padre. Hay que pues, pedir esa gracia para todos, que ese golpe de gracia que tuvo esta persona. Pero los que somos más comunes, yo creo que mucho tiene que ver con ir conociendo a Jesús, como lo decías ahorita, para ir a misa primero hay que conocer a Jesús, amarlo, ser su amigo, y luego digo, pues quiero irlo a visitar, ¿no? Y me lo quiero comer para recibir sus dones. Y pues eso lo podemos hacer pues mediante la oración. Ir conociendo a Jesús a través de su palabra, a través de muchos libros que nos lo explican de manera maravillosa. ¿Cuánto testimonio no hay como esos que nos platicas, Padre? Testimonios de gente real. Pero como llama el Papa, ¿no? Ahora que quiere que seamos nosotros el testimonio, ¿no? Vivo. Como Pues lo sí. fue María, ¿verdad? Después de la encarnación, va con su prima Santa Isabel, llevando ya al Hijo de Dios a dar testimonio, ¿verdad? De lo que ella ya estaba viviendo. Y eso, fíjate, me recuerda que la última parte de la misa viene siendo eso precisamente, Yuli. O sea, es el envío. El ángel deja a María y María toma como misión ir a ver a su prima Isabel y llevarle a Jesús que llevaba dentro. Y así nos invita el Señor en cada Eucaristía. Acabamos de comulgar, ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahora vayamos hacia los demás a llevarles a Jesús, llevarles esa buena nueva y con esa actitud de entusiasmo, de alegría, de fe, de que Jesús está en nuestro corazón. Y claro, ciertamente, pues el proceso de encarnación de Jesús en nosotros, pues es un proceso paulatino, ¿no? Cada Eucaristía nos va transformando cada vez más en Señor. Por cuanto más le permitamos a Él obrar, es que va a ser más rápido, ¿no? Le decía Jesús a Conchita, ¿cuántos sacerdotes no celebran hasta 2 misas diarias? Sin embargo, no son santos, porque no se han dejado transformar por mí. Otras personas como él, un encuentro con Jesús Eucaristía, le llegó la gracia, lo bañó, lo limpió, le infundió la sabiduría y la fe y todo, ¿no? Su actitud. Pero, ¿sabes qué, Mónica? Ahorita digo, pensando en una mujer embarazada, ¿no? Cuando tú sabes que estás embarazada, pues ya, o sea, ya no tomas esto, comes esto. Te ¿verdad? cuidas, te empiezas a cuidar. Entonces, pienso también en la Eucaristía, o sea, porque a veces puede que comulgamos y saliendo ya tienes las tentaciones, o sea, tienes que estar atenta, pues acabas de recibir a Jesús, tienes que darle los cuidados, como María, pues ya le estaba dando los cuidados cuando fue con sí, Isabel, es un ¿verdad? trabajo, Dios gracia, y luego es trabajo, digamos, constante, ¿no? O sea, Dios nos hizo libres y pues la libertad tiene un gran valor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos libremente pues ir trabajando en las virtudes, ¿verdad? Claro, Jesús nos ayuda, pero es un trabajo muy personal también de ir creciendo en la virtud, ¿no? De la caridad o de la paciencia, generosidad, obediencia, etcétera. Jesús, ese alimento nos puede ayudar. La contemplación de Jesús,
o el acercamiento, en la unión con Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Obviamente nos da mucha protección, nos da fortaleza, nos abre la fe, nos da fuerza, ¿verdad?, para vivir esas virtudes. Y luego depende de que queramos mejorar. Yo quiero ser más delicado con los demás, quiero intentar no enfadarme o tratarlos o corregir a los demás de manera adecuada, ¿verdad?, al que lo necesitan, etcétera, ¿no? Quiero pues trabajar mejor, ser menos perezoso. O sea, eso ya depende de cada uno, ¿verdad?, de esforzarse, ¿no? Y el santo, que es el que ha ido desarrollando esas virtudes porque las ha ido practicando, ¿no?, de manera concreta. Así es. Este mes o esta semana voy a trabajar pues para ser más paciente, ¿no? ¿Con quién? Pues con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos, pues depende, con los que, o sea, cada uno pues que se analice, ¿verdad?, si quiere. Y luego pues necesito ese alimento, ¿no? Necesito a Jesús, que es el que me ha abierto el corazón para querer ser como Él, o el que me va transformando también y que me va dando los elementos también, me abre la fe para verlo, para captar que no vale la pena, ¿verdad?, perder las energías en defenderme, en imponer mi juicio a los demás, ¿verdad?, en pelearme con el marido, con quien sea, ¿no? No vale la pena, ¿no? O sea, vamos a estar por encima de eso, y me da esa inteligencia, esa fe que me dice, ¿verdad?, soy instrumento de Dios. ¿Y qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Bueno, pues yo quiero intentar hacer eso, ¿no? Y no dejarme llevar de mis vicios, de mis pasiones, ¿verdad?, sino pues construir pues las relaciones con los demás, construir la paz en mi familia, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Entonces, claro, que sí es Dios quien lo hace, pero pues no sin nuestra colaboración, igual que no pudo encarnarse sin la colaboración de María, ¿no? Exacto. Entonces, y María, vemos, pues, es una persona que pues, trabajó muy concretamente para ser pues la madre que quería ser, ¿no? No solamente así automáticamente, sino pues se esforzó pues en la caridad, en Caná, ¿verdad? Se preocupaba por los demás. Digo, eso es una muestra, ¿no?, lo de Caná, pero pues era una persona despierta a las necesidades de los demás, y eso es algo que se practica, ¿no? No solo es algo que de repente, también es un don de Dios, pero es por algo que uno también puede ser un don de Dios, pero normalmente ese don se va realizando en cuanto yo me esfuerce, ¿no? Y ahí pues ahí está el mérito, ¿no? Y no solamente, digo, el mérito porque le echo ganas, ¿no? Le echo ganas. Que luego puede en un momento dado tener un don especial de repente de ser ya alguien que ama, bien, pues qué bueno. Sí hay, están los dones del Pues Espíritu sí. Santo que nos pueden ayudar. Pues sí, pero mientras, normalmente, las virtudes. Como Madre Teresa, ¿verdad?, que comentaban que ella no sintió casi nada durante toda su vida. Ella sintió la llamada 50 años antes de fallecer, ¿verdad?, o más. Y después sintió que debía de ayudar a los más pobres de los pobres, ¿no? Pero durante todo el tiempo él no sintió gran afecto, cariño a estos enfermos, a estos moribundos que recogían de las calles. No lo sentía. Eso es lo que decía, ¿verdad?, en su diario, ¿no? Pero su fe, que decía, Jesús dijo, lo que hagas a uno de estos, me lo has hecho a mí, ¿verdad? Y no hay mayor amor que el que da la vida por su amigo. O lo que hagas por uno de estos no quedará sin recompensa, ¿verdad? Entonces yo quiero ayudar a Jesús, yo quiero pues curar o recoger o dar cariño a estas gentes, porque sé que Jesús está ahí y yo amo a Jesús, ¿no? Lo hizo porque pues su fe, pero no porque sentía bonito. No es que sintiera bonito, como algunos misioneros creen que si siento bonito es que si es por ahí el que Dios me llama, y si no siento bonito no lo voy a hacer. Lo hizo con el amor de convicción, como luego platicábamos de las etapas del enamoramiento entre los novios, ¿no? La primera etapa de enamoramiento es casi ciega, quieres hacer todo por el novio, pero luego ya te casas y viene la realidad, y entonces tiene que crecer el amor a un amor maduro de la voluntad. Lo amo a pesar de, porque decido amarlo con todas las circunstancias buenas y malas que tiene la otra persona. Entonces esa madurez del amor fue la que vivió Santa Teresa
o la Madre Teresa, que ya la van a canonizar ahora el 4 de septiembre, ¿verdad? Y que ese le vino por la Eucaristía. Ella decía que hacían una hora santa frente al Santísimo todos los días. No, son 4 horas, escuché. ¿Escuchaste que 4? O sea, 2 en la mañana y 2 en la tarde, todas. Entonces, por ejemplo, es por grupos. Ajá. O sea, a uno les toca, por ejemplo, adorar de 8 a 10 de la mañana, y mientras tanto en el otro grupo trabajan. Están atendiendo a los... Y las otras de 10 a 12. Luego sí. comen, tal, y luego el otro grupo de 2 a 4 y los otros de 4 a 6. Son 4 horas cada hermana que pasa adoración para fortalecer, ¿verdad?, su fe, fortalecer su caridad, ¿verdad?, y su decisión de ayudar a esta gente que la verdad a veces daba asco, ¿no? O sea, claro, ahí estaba el milagro para ellas, ¿no? Y ese milagro se lo daba la adoración eucarística, que tanto nos ha pedido desde Juan Pablo II, pedía que se creciera la devoción a Jesús Eucaristía fuera de la misa. Y él mencionaba varias opciones, ¿no? Pero una, la más importante, que es la adoración eucarística, que Jesús se queda en los sagrarios y que podamos ir a visitarlo y pasar ahí un tiempo con él, hacer nuestra oración frente a él, recibir de él las gracias que necesitamos. Decía el padre Fortea que él entendió la gran diferencia entre hacer su oración en su cuarto y hacerlo frente a Jesús Eucaristía. Los efectos, la unción que él necesitaba, porque luego ahí cuando él lo comprendió, Dios le estaba pidiendo que se convirtiera en el exorcista de allá de España. Pues él entendió esa gran diferencia que pues debíamos de conocer todos para reservar un tiempo de oración ante Jesús Eucaristía. Y que nos decía el Papa Juan Pablo II que fuéramos a visitarlo, no dejarlo solo en los sagrarios. Quisiéramos adoración a Él, y bueno, como acostumbramos, que nos hemos aprendido de muchos santos, ¿no? Tener la intención de adorar a Jesús en esta Eucaristía y en todas las Eucaristías del mundo, acompañarlo con nuestro amor, nuestra adoración, nuestra presencia, ¿no? Y la otra que decía él, pues hacer las procesiones, ¿no? Como el testimonio que nos platicas ahorita, padre, de que había una procesión del Santísimo, del Corpus, bueno, y que se puede hacer en varias épocas, pero sobre todo en Corpus se hace. Algunas iglesias tienen la devoción de salir por las calles. Platica un sacerdote de allá de Colombia que había mucho narcotraficante y mucho peligro, ¿no? Que llegó el sacerdote y lo que hizo fue empezar a sacar a Jesús por las calles para que fuera proyectando su gracia sobre todos los lugares que había, no solo de narcotráfico, sino de prostitución, de alcoholismo y drogas y todo eso, ¿no? Entonces, la presencia real de nuestro Señor tiene un efecto poderosísimo, y por cuanto mayor sea nuestra fe, más podemos lograr, porque la fe es la que pues mueve el corazón de Jesús para que sobre todo porque el Señor siempre nos quiere dar, pues tiene las manos llenas a punto de abrir, ¿no? Pero el chiste es que encuentre corazones donde depositar esa gracia. Sí, hay un sacerdote también ahí en Marsella, en Francia, que escuché que es un lugar de muchos musulmanes, ¿verdad? Y que hay muy poca asistencia a las iglesias, y la gente se queja muchas veces de que la fe se está acabando en Francia, efectivamente. Pero este sacerdote pues tomó una parroquia vacía, ¿verdad?, que no tenía casi fieles, y ahora son una comunidad vivísima. Y van hasta musulmanes, conversiones, donde hay vida de caridad, donde el Padre pues transmite pues a Cristo, ¿verdad? Ahí donde está Cristo, ahí donde hay amor, donde hay caridad y pues Espíritu Santo, ¿verdad? Y la verdad está transformando ese barrio, ¿no? Que la gente hasta ya se iba de ese lugar porque está lleno de musulmanes y ya no quiere ir por ahí. Pues depende, ¿verdad?, del Espíritu, depende de los sacerdotes muchas veces, sí, o también de laicos que nos ayuden a nosotros, ¿verdad?, a tener más fe, o también a ayudarnos a evangelizar, ¿no? Yo quería también
también comentar este tema de la presencia de Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía, ¿no? Que habíamos comentado, ¿verdad? Digo, es una de las encarnaciones, Sí. ¿verdad? Jesús que se encarna en María, y luego Jesús que se encarna, podríamos decir, todos los días en cada misa. Tenemos ahí un nuevo Belén, podríamos decir, ¿no? Jesús que entra en esa hostia, ¿no? Que se digamos, la transubstanciación, ¿verdad? Que esa substancia de la hostia ya no es la hostia, sino es Jesús, ¿no? Con su cuerpo y su sangre, ¿no? Y su alma. Entonces, y luego la encarnación en nosotros, ¿verdad? Cuando comulgamos, ¿no? Dijimos, pues, ¿cómo está presente Jesús en la Eucaristía? Es algo, creo que es bastante interesante, porque a veces, pues, no sabemos bien, pues sí está Jesús presente, pero ¿cómo está presente, no? Yo siempre celebro una primera comunión, bueno, siempre, de vez en cuando, se los pregunto, ¿no? ¿Cómo está ahí Jesús? Pues está con su cuerpo, pero sí, pero su cuerpo, ¿qué cuerpo, no? Porque, pues es su cuerpo, pero es el cuerpo resucitado, ¿verdad? Jesús resucitó y tuvo un cuerpo, su cuerpo era nuevo, era su cuerpo, pero ya era un cuerpo espiritualizado, digamos, que podía atravesar las paredes, que podía estar en varias partes al mismo tiempo, ¿verdad? Que podía estar rápido en un lugar o en otro. Entonces, con ese cuerpo resucitado, que podemos decir que ya es espiritual y que ya puede estar presente en cualquier sitio, que Dios, como Dios que está, ¿verdad? Que está en todas las partes, en todas las cosas, todos los animales, todas las plantas, en todas partes está Dios, en todo el universo. Esos infinitos miles de millones de años luz, ¿verdad? Para atravesar el universo, Dios está en todas las partes, ¿no? Pero Jesús, con su cuerpo resucitado, espiritual, pero real, está solamente en las hostias. O sea, de esa manera presente, ¿no? Sacramentalmente, que es esa presencia resucitada con todo su poder, ¿verdad? Su gloria y todos sus tesoros, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy... a veces, cuando escuchamos que hay gente que desacraliza la Eucaristía, ¿verdad? Que es algo muy triste, ¿no? Son pecados, pues, que comete la gente, pero... Pues a Jesús, la verdad, Jesús que tiene un cuerpo resucitado, no es que le haga daño, ¿verdad? Porque, pues, no tiene es un cuerpo diverso, ¿no? O sea, sobre todo le hace daño el pecado de la persona que lo desacraliza, ¿no? Que le ofende, ¿no? Porque lo rechaza o no lo recibe, o pues no valora su amor ahí presente en la Eucaristía, ¿no? Su presencia, ¿no? Pero no es que le haga un daño físico a Jesús, ¿verdad? Porque pues ya no puede morir, ¿verdad? Ya no puede... Ya lo sufrió en la pasión, ya lo sufrió todo lo que pudo haber sufrido. Entonces la maravilla de tener a Dios ahí, a Dios con todo su poder, con toda su gloria, en todas sus fuerzas y capacidades, ¿verdad? Ahí está presente con su cuerpo, y que a veces se manifiesta con esos milagros eucarísticos, ¿no? Que luego sí deja salir ahí sangre, ¿verdad? En algunas hostias, en algunos lugares, ¿no? En algunas imágenes también podríamos decir. Pero bueno, ahora en cuanto a eucarísticos, ¿verdad? Ahí está sacando el de Lanciano, ¿verdad? Este milagro que es también muy impresionante, del siglo VIII, del siglo IX, Reliquia de un tercer monje grado. que le faltaba fe, y que Jesús le hizo transformar esa hostia en su cuerpo y su sangre, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy especial. Jesús en principio pues está ahí presente con su sangre resucitada y con su cuerpo resucitado, por supuesto, pero que puede estar en todas partes, y escogió esa manera, un alimento, ¿verdad? Que podamos nosotros ingerir y que puede entrar dentro de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Entonces, y que está nada más 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque Jesús está presente, dice digamos el sacramento, ¿verdad? La teología del sacramento, mientras sea pan. Cuando el pan es pan, ahí está Jesús, después de la consagración. Cuando el pan deja de ser pan, porque lo ingerimos y nuestros jugos gástricos empiezan a descomponer, ¿no? Entonces deja de estar ahí. Entonces, aprovechar esos momentos que tengamos a Jesús dentro para hablar con Él, para escucharle, ¿verdad? Cuánto nos quiere, para pues, pedirle algo, ¿verdad? Pedir por nuestras por los intenciones, sacerdotes, por los sacerdotes, lo que usted quiera, ¿verdad? Familia. O sea, es un momento, es la oración más poderosa que podemos hacer. El con momento Jesús más presente. íntimo con Jesús. Cuerpo, cuerpo, alma con alma. Muy bien, exacto. Sí. Siga, padre. Me emocioné, padre. Pues sí, padre. Es en ese momento el más íntimo con Jesús Eucaristía, aprovecharlo.
porque de esa manera es como vamos a lograr que Él encarne en nosotros y que vayamos adquiriendo sus modos, ¿verdad? Su amor, su caridad, ver con los ojos de Jesús, hablar con la boca de Jesús, amar con el corazón de Jesús. Hay que hacerlo, como dice usted, practicándolo en cada instante, aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para decidir tratar a las personas con los modos de Jesús. Y de esa forma le consolamos también a Él, que realmente los efectos que Él quiere tener en nuestras vidas van teniendo fruto. Porque Jesús dice, bueno, ¿para qué me quedé si no era para darle la vida divina a mis hijos, ¿no? Entonces, con esa forma también los consolamos y aunque los efectos de la Eucaristía duren 10 minutos, podemos quedarnos en una atención amorosa el resto del tiempo, ¿no? Si tenemos la dicha de ir a misa diaria, por ejemplo, podemos conservar a Jesús en nuestro corazón, nuestra atención, que nos ayude que el resto de nuestro día sea de una forma más a su manera, ¿no? Y entonces podemos convertir como María en sagrarios vivientes, en llevar a Jesús a los demás, en llevarles la palabra de Él, el consuelo de Jesús. Y en este año de la misericordia, que el Papa nos está pidiendo que seamos las oasis para todos aquellos que viven en este mundo atribulado, ¿no? Que al llegar hacia nosotros podamos darles de beber esa agua que quita la sed, que proviene de la fuente divina que es Jesús. Y pues solo uniéndonos a Él y luego visitándolo en el Santísimo, nosotros los invitamos la adoración eucarística a favor de los sacerdotes, para que estos sacerdotes se transformen rápidamente porque nos urge tener sacerdotes santos, Padre, en otro Cristo. Que se transformen rápidamente en otros Cristos que sean para nosotros esos brazos, esa voz misericordiosa de nuestro Señor. Y hoy tenemos el día perfecto, ¿verdad? Que es Jueves Santo, que casi todas las iglesias de Monterrey, o la mayoría, ¿verdad?, va a tener el Santísimo expuesto toda la noche. Y podemos vivir ese momento pues de intimidad con Jesús, acompañándolo cuando todos sus amigos, sus predilectos se habían ido, se queda solo. Pero tenemos ese llamado de Jesús hoy para estar junto a Él, ¿verdad? Y poder reposar nuestro corazón, nuestra cabeza en el corazón de Jesús y consolarlo. Así es, y pues se nos está acabando el tiempo. Podríamos hablar muchísimo acerca de Jesús Eucaristía y de nuestra Madre Santísima, pero queremos terminar con una oración que le vamos a pedir al Padre Martín que nos dirija. Hay una oración dirigida a nuestra Madre Santísima. ¿Ese quiere decir, Padre? Sí, esta es de Juan Pablo II. Así es. Digo, a lo mejor no es tan así, pero sí, pues es bastante bonita, pero ¿la podemos decir? Sí. Sí. Y después de la oración, pues la bendición para terminar con el programa. Muy bien. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos. Oh Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores. Alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación
y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes. Amén. Amén. Y te pedimos también por todos nosotros, ¿verdad? Por todos los cristianos, especialmente para que en esta Semana Santa, hoy y en todos estos días santos, este tríodo pascual que estamos iniciando hoy, pues podamos abrirnos siempre a Dios, a Jesús, podamos descubrirlo, ser amigos de Jesús, podamos pues acercarnos a Él, querer dejarnos transformar, buscar a Jesús pues en la palabra de Dios, buscarlo en la contemplación de los misterios de la salvación, buscarlo en la cruz, buscarlo en la Eucaristía. Queramos pues unirnos a Jesús siempre de nuevo, renovarnos también a través del sacramento de la penitencia, de la confesión, ¿verdad? Para que nos limpie con su sangre, nos borre nuestros pecados, nos purifique, nos llene de vida, ¿verdad? Y podamos unirnos pues de manera especial en la Eucaristía pues, con Jesús siempre de nuevo, y luego pues ser esos Cristos vivos, transformados, ¿verdad? Que podamos llevar pues, no solo el mensaje de Jesús, de paz y de amor y de libertad, ¿verdad? Y también, sino de ser instrumentos pues de su amor realmente, de llevar la caridad a los demás y ser constructores de paz y acompañarnos, como dice el Papa, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? En esta vida, ¿no? Las personas que Dios pone en nuestro camino, nuestros hermanos, padres, amigos, compañeros y aquellas personas que nos pone en nuestro camino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre, por acompañarnos, Julie. Muchas gracias y que todos pasen unos días santos pues muy llenos del amor de Dios. Amén. Feliz Pascua. Feliz Pascua.